Hola, bienvenidos a esta nueva transmisión del Boletín Novedades Laborales y Seguridad Social de hoy martes 4 de agosto del año 2020. Mi nombre es Herman Plaza, soy abogado de la Universidad Javeriana y desde hace varios años vengo trabajando en estos temas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. Soy docente universitario, consultor jurídico y autor de varios libros relacionados con estos temas que vamos a comentar. Recuerden que información adicional la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que están escritos en la pantalla. Puntualmente también está la plataforma mipracticalaboral.com. Pueden descargar esa plataforma sin costo y pueden recibir luego de una inscripción un PIN gratuito para que conozcan la plataforma durante un tiempo y sepan en qué consiste y cómo funciona. Estamos transmitiendo para las diferentes redes sociales, para Facebook, para Twitter, para Periscope, para YouTube, para Vimeo. Los invito a que compartan el link de esta transmisión con sus conocidos, con sus amigos. Esta información puede ser de interés para muchos de ellos. Mucho se ha hablado durante las últimas semanas del COVID-19, de las estrategias que se pueden implementar para afrontar los retos propios del COVID, de los beneficios del PAEF, del apoyo a la prima, de la posibilidad de diferir la prima, del trabajo remoto, etcétera, etcétera. Creo que es el momento de empezar a pensar un poco en esa etapa de post pandemia, post COVID-19. Y no porque necesariamente la cura para la pandemia esté a la vuelta de la esquina, no necesariamente por eso, sino porque fíjense que lo que uno puede observar es que van a venir periodos de apertura de la economía y luego periodos de cierre, luego periodos de apertura y luego periodos de cierre, y así durante algún tiempo mientras se encuentra la cura definitiva para el virus. Esto nos ha hecho reflexionar al equipo legal de nuestra firma sobre realmente qué tan conscientes son las empresas, qué tan preparadas están las empresas, qué tanta información tienen las empresas sobre las diferentes formas de contratación a las que pueden acudir, sus ventajas, sus desventajas y los costos asociados a cada una de esas formas de contratación. De tal forma que el objetivo con esta conferencia es mostrarles a ustedes en dos cuadros muy puntuales cuáles son esos aspectos, esas obligaciones que aplican, esas principales obligaciones que aplican a algunas formas de contratación, cuáles de esas obligaciones no aplican a otras formas de contratación, de tal forma que ustedes puedan colocar sobre la balanza las ventajas y desventajas de cada una de ellas y escojan la forma de contratación que permita respetar los derechos del trabajador, pero también, digamos, pensando un poco en el flujo de caja, en la posibilidad económica que tenga la empresa de cubrir todos esos derechos que la ley ha establecido en favor de quien presta el servicio. Ese es el objetivo de esta reunión. Miremos entonces el primer cuadro. En este primer cuadro van a ver ustedes en la columna que está en el extremo izquierdo de la pantalla, van a ver ustedes una enumeración de las principales formas de contratación. Contrato civil de prestación de servicios, está el contrato de trabajo a término indefinido, está el contrato de trabajo a término fijo y está el contrato de trabajo por duración de la obra. Son básicamente esas las cuatro principales formas de contratación directa de servicios o de personal a la que pueden acudir las empresas. Y en la fila superior de esa misma tabla van a ver ustedes los diferentes aspectos que se deben evaluar a la luz de cada una de esas formas de contratación. En verde estará resaltada los aspectos que le aplican a esa forma de contratación y en rojo los aspectos que no aplican a esa forma de contratación y en amarillo aquellos aspectos que pueden aplicar a esa forma de contratación. Comencemos entonces.
Contrato civil de prestación de servicios. O más bien, miremoslo de otra forma. El primer aspecto, prestación del servicio. Fíjense ustedes que ese aspecto de prestación del servicio, prestación personal de un servicio, está presente en todas las formas de contratación que hemos mencionado. Contrato civil, contrato de trabajo a término indefinido, término fijo y por duración de la obra. En todas hay la prestación de un servicio. En el contrato de trabajo, el servicio siempre tiene que ser prestado por una persona natural de manera personal. No se puede delegar. En el contrato civil puede ser una persona natural, pero también puede ser una persona jurídica. Eh, y en el contrato laboral, en el contrato civil, perdón, se puede delegar la prestación de ese servicio, salvo que esté expresamente prohibido en el mismo contrato. El elemento subordinación. En el contrato civil de prestación de servicios no puede haber subordinación. En todos los demás contratos, en el laboral a término indefinido, en el laboral a término fijo y en el laboral por duración de la obra, sí está presente el elemento subordinación. ¿Qué es subordinación? ¿Qué es lo que no puede darse en el contrato civil? ¿Qué es lo que entendemos por subordinación? ¿Qué debemos entender por subordinación? Es esa facultad que existe de pedirle al otro que preste el servicio en determinadas condiciones de modo, tiempo y lugar, cantidad y calidad de trabajo. Eso es subordinación. Es la posibilidad que existen los contratos de trabajo de pedirle al trabajador, de acuerdo con lo acordado en el contrato, haga esto, no haga esto, hágalo de esta forma, no de esta forma, hágalo de esta hora a esta hora y no a esta hora. Y si no lo hace en los términos pactados, se pueden imponer sanciones al trabajador. Eso es lo que no se puede dar en el contrato civil de prestación de servicios. Cuando ustedes piensen acudir a un contrato civil de prestación de servicios, deben tener en mente que bajo ese esquema contractual, ustedes le pueden pedir al otro que preste un servicio, pero con total autonomía técnica, administrativa y financiera. Él es el especialista en su actividad, él es el que sabe cómo hacer su trabajo, él es el que sabe identificar los peligros, los riesgos y los requisitos que tiene que cumplir para prestar el servicio que ofreció, con total autonomía técnica, administrativa y financiera. En el momento en que quien contrata el servicio le pida a quien presta el servicio, mediante un contrato civil, le exija que haga el trabajo de determinada forma, a tal hora y no a tal hora, y que si no lo hace lo sanciona, etcétera, etcétera, ahí podemos estar en presencia de subordinación, lo cual hace que el contrato civil se pueda convertir en un contrato laboral. Es uno de los efectos que se puede generar cuando está presente la subordinación en un contrato civil, además de que trabaja el contratista ya convertido en trabajador, por la existencia de la subordinación, podría pedir el pago de toda una serie de derechos laborales que en principio no se causan cuando el contrato de verdad es civil de prestación de servicios. Hay sentencias, algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, según las cuales no se configura la subordinación por el solo hecho de exigirle horario al contratista. Hay sentencias que dicen que no se configura la subordinación por el solo hecho de establecer un horario, un lugar de trabajo o darle órdenes al contratista. Sí, las hay. Sin embargo, son prácticas que es mejor no incurrir en ellas para evitar riesgos legales. Acuérdense que lo último que vamos a necesitar cuando tengamos esos periodos de producción abierta, de economía abierta, cuando no estemos confinados por cuenta del virus, lo último que necesitamos son reclamaciones de tipo laboral. Entonces, tratemos de evitar esos aspectos que pueden configurar la subordinación. Tercer elemento, remuneración. En todos los contratos estará presente la remuneración, en todas las formas de contratación.
Lo que pasa es que en el contrato civil pues se llama honorario la remuneración, en los contratos laborales se llama salario. En el contrato civil pues no se pagan horas, no se causan horas extras, no se causan recargos nocturnos, ni dominicales, ni festivos, mientras que en los contratos laborales es posible que sí se causen esos costos de horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, y ese es un tema que hay que considerar cuando uno vaya a escoger la forma de contratación. Recuerden ustedes de todas maneras que en la legislación laboral colombiana se permite que algunas sumas algunas sumas que se le reconozcan al trabajador pueden ser pactadas como no salariales, que no tengan incidencia salarial para efectos de pagar seguridad social y liquidar prestaciones sociales. La ley permite eso, pero con el cumplimiento de una serie de requisitos, por ejemplo, que ese acuerdo de sumas no salariales, entre comillas, esté pactado por escrito, que no retribuyas metas, gestión, rendimiento ni resultados, en fin, y que en principio no supere el 40% del total de la remuneración mensual de trabajador, porque si lo supera, se van a generar una serie de costos, sobre todo en materia de seguridad social, que hace que se pierda, digamos, la ventaja económica de pactar esas sumas no constitutivas de factor salarial. Tengan presente entonces eso. Remuneración en el contrato civil honorarios, en el contrato de trabajo salarios, se causan horas extras, dominicales, festivos en el contrato laboral, en el civil no, y en el laboral alguna parte de la remuneración se puede pactar como no constitutiva de factor salarial. ¿Qué pasa con los contratos verbales? En principio, un contrato civil no puede ser verbal. Tengan mucho cuidado con eso, es un error frecuente de algunas empresas que dicen haber celebrado un contrato civil con el contratista, pero nunca lo firmaron por escrito. Lo que han dicho los jueces es que prestación de servicio verbal se presume laboral a término indefinido sin periodo de prueba. Es la norma general. Entonces, si queremos hacer un contrato civil, no debe ser verbal. ¿De acuerdo? No debe ser verbal. Tengan mucho cuidado con eso. Entiendo a veces el afán, la urgencia, la premura, pero prestación de servicio verbal en principio no es civil, se presume laboral. El contrato de trabajo a término indefinido, sí, puede ser verbal, no hay problema en que sea verbal. Es mejor que sea escrito, es mejor, para dejar claros muchos aspectos de la relación contractual. Remuneración, jornada, prestación de servicio, cláusula de exclusividad, obligaciones del trabajador, del empleador, derechos del uno y del otro, causales de terminación, en fin. Se puede verbal, pero mejor que quede escrito. El contrato laboral a término fijo y el de duración de obra debe ser escrito, es la norma general. Si piensan contratar a una persona por un mes, que es el tiempo que de pronto ustedes calculan que su negocio va a estar operando antes de un nuevo cierre, por ejemplo, y quieren hacer un contrato a término fijo para poderlo terminar por vencimiento de plazo, porque se acaba el trabajo y sin tener que pagar indemnización, es mejor firmar ese contrato. El término fijo y el de duración de obra es mejor que queden por escrito. Hay algunas sentencias que han reconocido el carácter de duración de obra de un contrato a pesar de haber sido verbales, pero es algo absolutamente excepcional, casos absolutamente excepcionales. La norma general es que prestación de servicio verbal se presume a término indefinido. Entonces, si queremos tener el contrato por un tiempo específico o para una actividad específica, es mejor que quede por escrito. Y como les decía ahora, pues entonces contratos escritos pueden ser todos. El civil necesariamente tiene que ser escrito. El indefinido mejor que sea escrito. Y el fijo y el de duración de obra también. Es casi que indispensable que queden por escrito. Tengan mucho cuidado con eso. Evítense problemas laborales por temas que se conocen y que se sabe que se pueden evitar. No dejen que el afán les gane, que el afán los haga tomar decisiones apresuradas que se pueden convertir en decisiones peligrosas para el futuro.
La protección a la maternidad aplica en todas las formas de contratación, no importa que sea contrato civil, no importa que sea contrato laboral, la mujer no puede ser, su contrato no puede ser terminado durante el periodo de embarazo y en principio hasta que se acabe la licencia de maternidad. Eso aplica así como norma general para todos los tipos de contratos. De todas maneras, sepan ustedes que cuando el contrato es laboral a término fijo o laboral por duración de obra, puede que haya alguna fórmula para dar por terminado el contrato cuando se venza el plazo o cuando se acabe la obra, asumiendo unos costos pues, menores a lo que significaría mantener ese contrato vigente durante todo el tiempo que dure el embarazo, además del tiempo de licencia. Son causales muy excepcionales, muy específicas, y casi que les anticipo, el empleador tiene que demostrar que realmente la actividad para la cual fue contratada la mujer desapareció, que la causa del contrato ya no existe, y aún así el empleador tendrá que asumir algunos costos, ¿no? Entonces, digamos, se abren algunas puertas para el fijo o el de obra en temas de maternidad. De todas maneras es riesgoso, pero se puede hacer con base en algunas sentencias de la propia Corte Constitucional. La licencia por luto, recuerden ustedes la licencia por luto, que es la que se causa cuando fallece un familiar cercano, un cónyuge, compañero o compañera permanente, papá, abuelo, hijo, nieto, hermanos, suegros e hijos del cónyuge que no sean hijos del trabajador. Ahí se causa la licencia por luto. Esa licencia por luto, esos días de descanso obligatorio, de descanso entre comillas, ¿no? Esos días de ausencia remunerada del trabajo para que el trabajador pueda atender las diligencias propias del fallecimiento de un familiar, no, esos días no se causan en el contrato civil de prestación de servicios, sí se causan en las otras formas de contrato. La licencia por luto, entonces, recordemos, 5 días hábiles se causan en los contratos laborales, más no en el contrato civil como norma general. Como norma general, de hecho, hay conceptos de diferentes entidades, Colpensiones y algunos del Ministerio de Trabajo, indicándolo así. Algo similar ocurre con la calamidad doméstica. En principio, en el contrato civil no se causa la figura de calamidad doméstica, que es una figura que está contenida principalmente en el contrato, en el Código Sustantivo del Trabajo, aplicable a contratos de trabajo. Sí se aplica para las diferentes formas, modalidades de contrato laboral. Calamidad doméstica, la recomendación allí es que cada empresa defina en su reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo qué se entiende por calamidad doméstica y cuánto tiempo se otorgará por calamidad al trabajador que lo requiera. La Corte Constitucional ha emitido algunas sentencias sobre ese tema, dando algunos ejemplos de calamidad, pero mucho mejor si la empresa lo deja regulado en su propio reglamento interno de trabajo. No importa el tipo de contrato que escojamos, no importa el tipo de contrato que escojamos, siempre la persona debe estar afiliada a EPS, siempre debe estar afiliada a EPS. Cuando estamos hablando de contrato laboral, el contratista, el trabajador escoge la EPS, pero el empleador afilia, el empleador paga y el empleador le descuenta al trabajador el porcentaje que le corresponde asumir de esa cotización a EPS. Cuando se trata de contrato civil de prestación de servicios, el contratista escoge la EPS y aunque el contratante puede afiliar, pagar y descontarle al contratista de sus honorarios el valor de la cotización a EPS, también es posible que el contratista lo haga por su propia cuenta, él se afilie, él pague y le muestre al contratante el comprobante mensual del pago de esa cotización. Y algo similar ocurre con pensiones, muy parecido. En el contrato de trabajo y en el contrato civil, la persona siempre tiene que estar afiliada a pensiones como norma general,
salvo algunas excepciones muy puntuales, como por ejemplo que la persona ya esté pensionada, pero como norma general tiene que estar afiliada a pensiones. En el contrato de trabajo, el trabajador escoge la entidad, el empleador afilia, paga y descuenta. En el contrato civil, el contratista escoge, el contratante puede afiliar, pagar y descontar, o también el contratista puede hacer por su cuenta la afiliación, el pago y mostrarle al contratante periódicamente esa, esa gestión de afiliación y pago que él hizo por su propia cuenta. Es un costo que va a estar presente, fíjense, en todas las formas de contratación. Pensiones, que ustedes saben, en el contrato laboral significa cotizar sobre el 16% del salario, 12% el empleador, 4% el trabajador. Básicamente ese es el aporte a pensiones. En el contrato civil, el contratista, en teoría, asume todo el valor de la cotización a pensiones, y el contratante en principio no tendría que pagar nada de eso. ¿Sí? Eso, digamos, es una diferencia importante entre el contrato civil y el contrato laboral. Me devuelvo un momentico, un poquitico, la cotización a salud, si la persona gana menos de 10 salarios mínimos, es sobre el 4% del salario del trabajador, todo lo asume el trabajador, mientras que si la persona gana más de 10 salarios mínimos, la cotización será sobre el 12.5% del salario, 8.5 el empleador, 4 el trabajador. Cuando el contrato es civil, la cotización a salud es del 12.5. Ahí no se aplica el beneficio del 4% si gana menos de 10 salarios mínimos. Ahí es el 12.5%. ¿Sí? Y pues en principio lo asume todo el contratista, pero ojo, muy seguramente el contratista dentro del valor de sus honorarios va a cargar todos estos costos de afiliación a la seguridad social para que el contratante sufrague o todo o una parte importante. ARL. ARL, empecemos por lo fácil, contrato de trabajo, siempre tiene que tener ARL. El empleador la escoge, el empleador afilia, paga y asume el costo. Cuando se trata de contratos civiles, el contratista solamente debe tener ARL obligatoriamente, no importa lo que dure su contrato ni los ingresos que tenga, cuando la actividad que él o su contratante desarrollen sea riesgo 4 o 5 para cotización ARL. O sea, cuando el contratista o el contratante ejecuten una actividad de alto riesgo, ahí el contratista debe tener obligatoriamente ARL. Cuando el contratista ejecute una actividad de bajo riesgo, como norma general, no está obligado a afiliarse. No está obligado a afiliarse, salvo que su contrato dure más de un mes y se puedan determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que él va a prestar el servicio. Ahí, entonces se podría afiliar a la ARL, el contratista la escoge, el contratante afilia, el contratante paga y el contratante le puede descontar de sus honorarios al contratista el valor de la cotización a la ARL. Caja de compensación familiar voluntaria para los contratistas independientes, obligatoria en todos los contratos de trabajo, no importa cuánto salario devenga el trabajador. SENA y bienestar familiar en contrato civil de prestación de servicio no aplica. En contratos de trabajo hay que cotizar al SENA y al bienestar familiar 5% en total cuando el trabajador devenga un salario superior a 10 salarios mínimos. Tengan presente todos estos datos porque sirven para cuantificar el costo de las diferentes formas de contratación. Y es importante tener eso claro para que en estos tiempos, donde cada peso hay que hacerlo rendir al máximo, se utilice bien, respetando los derechos de quien presta el servicio. Ojo que eso es muy, muy importante. Ese es el objetivo de estos dos cuadritos que estamos viendo. Ver qué aplica, qué no aplica en términos generales para poder sacar los costos. ¿De acuerdo? Y poder escoger la mejor forma de contratación, siempre respetando los derechos de quien presta el servicio del trabajador. Prestaciones sociales en el contrato civil no aplican, mientras que en todos los contratos laborales sí. Y como norma general, la prima se paga en junio y en diciembre. Las cesantías se consignan en el fondo de cesantías en febrero
del año siguiente a su causación. Ojo con eso, los intereses a las cesantías se causan en enero del año siguiente a su causación. Auxilio de transporte también se causa mensualmente cuando la persona gana menos de 2 salarios mínimos. Y hay que pagarlo en esas fechas. En este momento, si la persona gana un salario mínimo, 2, 3, 4, 5 salarios mínimos, al salario hay que sumarle el costo de esas prestaciones. Solo cuando la persona gane 13 salarios mínimos, se puede pactar con el trabajador que dentro de esos 13 van incluidas las prestaciones sociales. Por favor, tengan cuidado, no crean que es legal pactar con un trabajador. Yo le pago 2 millones de pesos mensuales y ahí va todo incluido. No. Que ahí va incluido primas, cesantías, intereses, vacaciones, no. No se llamen engaños, eso no se puede en ese tipo de contratos, solo se puede para personas que ganan más de 13 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esos costos. La prima, 6 meses de salario en junio, 6 meses de trabajo en diciembre. Las cesantías, 1 mes de salario que se consigna en febrero del año siguiente. Intereses sobre las cesantías, el 12% anual. Tengan presentes esos costos también al momento de escoger el tipo de contrato. Vacaciones no se causan en contratos civiles, sí se causan en los contratos de trabajo. 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de prestación de servicio. ¿Sí? Y tengan presente que en todas las formas de contratación aplican las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y si el contratista es una persona natural, para efectos prácticos, es como si fuera un trabajador más de la empresa. Hay que incorporarlo en todos nuestros programas. Elementos de protección, casco, botas, guantes, protección auditiva, respiratoria, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, protocolos de bioseguridad. Ese es un costo que también debemos cuantificar, que hoy en día es fundamental, teniendo en cuenta la importancia de controlar factores de riesgo en el trabajo, como por ejemplo el COVID, no porque el COVID sea laboral en todos los casos, sino porque hay que tratar de que la persona llegue a laborar limpia después de haber venido de la calle donde puede venir contaminada del virus, y salga del trabajo también lo más desinfectada posible. Entonces, ojo con esos costos de seguridad y salud en el trabajo, son muy importantes. Por favor, montar un negocio sin cumplir estos protocolos de bioseguridad y en general las normas del sistema de gestión es altamente riesgoso. El gran esfuerzo que se haga de mantener la empresa, de montar una empresa, de hacerla productiva, de mantener puestos de trabajo, de hacer el esfuerzo de pagar nóminas y todos los derechos que acabamos de ver, podría verse seriamente afectado por un descuido en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, esos eran los temas esenciales que queríamos compartir con ustedes hoy en esta videoconferencia. Repito, el objetivo que ustedes puedan cuantificar el costo básico, mínimo, esencial de las diferentes formas de contratación directa de personal o de servicios, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de COVID, pero sobre todo pensando en los tiempos post-COVID, en los tiempos post-pandemia. Y no pensemos en post-pandemia para cuando se levanten definitivamente las restricciones de movilidad. No, post-pandemia pueden ser esos meses de productividad que tengamos antes de que eventualmente vuelvan a cerrarnos, hasta que aparezca una cura definitiva para el virus. Espero que este tema haya sido de interés de ustedes, espero que sea de utilidad. Compártanlo, por favor, con quien ustedes consideren que puede beneficiarse de él. Y recuerden información adicional sobre todos estos a través de cualquiera de estos medios que están en la pantalla y la plataforma mipracticalaboral.com. Recuerden, pueden descargarla gratuitamente, se registran, reciben un PIN de prueba para que la puedan utilizar, conocer, sepan en qué consiste, cómo funciona. Se les recomiendo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Les deseo un feliz resto de jornada y por favor cuiden su estado de salud. Hasta pronto. Gracias.